Cordial saludo a todos. Mi nombre es Julio Andrés Bolaños Navarro. Yo soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEBA. Ahora también estudiante de la maestría en Bilingüismo en Educación. Y mi compañera Joana Valencia Arana, también licenciada en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, maestrante en Bilingüismo y Educación, docente de inglés. Esta presentación tiene el interés de poner en conocimiento de la comunidad científica el proyecto que estamos realizando como trabajo de grado de nuestra maestría, el cual tiene el interés de rescatar la voz de los docentes de inglés de nuestra ciudad en relación con los ajustes pedagógicos que está requiriendo el Ministerio de Educación Nacional en respuesta a la coyuntura por COVID-19. Esperemos entonces que la presentación que vamos a hacer a continuación suscite espacios para la reflexión y favorezca la construcción de conocimiento en torno a los procesos de bilingüismo en nuestro país. Hemos titulado nuestro proyecto como Percepciones de los docentes de inglés de colegios públicos y privados de Tuluá frente a los ajustes pedagógicos durante el periodo de cuarentena, partiendo de un interés centrado en el punto de vista que tienen los docentes frente a este proceso de adaptación. Al respecto, resulta imperativo hacer un reconocimiento del problema que motiva este proceso de investigación. Desde una dimensión práctica se puede identificar 3 escenarios preocupantes que han forzado la modificación de los hábitos de vida de la población en general y en especial de los docentes, que han tenido que adaptarse a nuevos hábitos laborales y orientar a los estudiantes y a sus familias para continuar el proceso educativo desde casa. En primer lugar, la emergencia por COVID-19 y el consecuente confinamiento decretado en diferentes países ha puesto en evidencia una crisis de la educación a nivel global, exacerbando falencias en términos de inversión educativa, calidad, métodos de evaluación, gestión de la convivencia, promoción del bienestar social y emocional, y el uso adecuado de las tecnologías disponibles para la gestión de la enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos. La actual coyuntura frente a la pandemia por COVID-19 está forzando a los sistemas educativos a repensar sus currículos, sus esquemas de acción pedagógica e incluso a reconsiderar cuáles son los roles y perfiles de docentes, padres y estudiantes en el actuar educativo. El proceso de respuesta a la contingencia ha comprometido a la sociedad a una resignificación de la escuela como escenario de formación flexible, que busca ajustarse no solamente a las demandas del mercado laboral, sino al contexto en el que viven los estudiantes y cómo éste determina si pueden o no acceder a los diferentes recursos de comunicación y de aprendizaje. La brecha digital de países como Colombia ha sido disruptiva, sobre todo en las instituciones educativas públicas, que han tenido que ajustar sus propuestas de enseñanza a las limitadas posibilidades de los estudiantes y de sus familias. Esta situación ha empujado a los maestros a reflexionar sobre cómo adaptar sus prácticas de aula para ser comprimidas en videos, audios, textos digitales e impresos, guías de estudio y demás formatos de difusión a distancia, y a cuestionarse sobre lo que sus estudiantes pueden hacer y aprender desde sus hogares. A lo anterior se suma que han tenido que cumplir con todas estas responsabilidades en la medida en que también procuran hacer acompañamiento a sus propios hijos, a sus padres ancianos o enfermos y a suplir a las necesidades de sus propias familias y del hogar. Además, los docentes deben cubrir con sus propios recursos el gasto de internet y de telefonía para mantener el contacto con sus estudiantes. Muchos docentes se han visto en la necesidad de comprar dispositivos como smartphones o computadores o de ocupar su tiempo libre para aprender a utilizar toda clase de herramientas digitales que les permitan poder responder a todas las demandas que recaen sobre ellos en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, dada la emergencia económica resultante de estos procesos de aislamiento social, se presenta una situación que también afecta a los docentes, en la medida en que muchos padres han perdido sus trabajos o se han reducido considerablemente sus ingresos,
por lo que han tenido que apoyarse en familiares, amigos o vecinos para que sus hijos puedan continuar estudiando. Algunos estudiantes han sido enviados a diferentes zonas del país para apoyarse con los recursos de familiares y poder responder a las demandas educativas. Estas condiciones precarias han elevado los índices de deserción, sobre todo en las instituciones educativas públicas de nuestro país, lo cual enciende las alertas de las instituciones encargadas de velar por los derechos de los menores. Este es el panorama frente al cual los docentes tienen que continuar realizando el proceso educativo, responder y adaptarse de manera que los estudiantes puedan continuar aprendiendo desde casa sin ser vulnerados sus derechos. Ahora bien, para comprender las situaciones que mi compañera mencionó anteriormente, vamos a abordar a continuación algunas aproximaciones teóricas que son relevantes para nuestro proyecto, desde aspectos relacionados con la pandemia, el COVID-19, el confinamiento, las prácticas docentes, la educación en casa con y sin apoyo de los recursos tecnológicos y las percepciones. Para comenzar, es importante primero diferenciar qué es el coronavirus y qué es el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus. Estos virus pueden causar varias enfermedades tanto en animales como en humanos. Normalmente son enfermedades respiratorias. Ahora bien, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Este COVID-19 y este virus del coronavirus, su primer brote fue en la ciudad de Wuhan, en China, pero rápidamente se esparció por todo el mundo, siendo ya catalogada como una pandemia. En Colombia específicamente, cuando se reportó el primer caso de coronavirus, el primer caso de COVID-19, el gobierno nacional empezó a tomar medidas de contención que incluían acciones preventivas de higiene, de cuidado y de autocuidado. Pero estas medidas pues no fueron suficientes porque el COVID-19 se siguió esparciendo entre la comunidad y ahí fue cuando se tomó la medida de cerrar todos los colegios, todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y en relación a estas medidas tomadas por el gobierno, pues fue necesario que los maestros realizaran ajustes curriculares y pedagógicos que garantizaran el derecho a la educación de todos los estudiantes en nuestro país. Para ello, se utilizaron herramientas tanto virtuales como no virtuales, como no tecnológicas, porque no todos los estudiantes tenían acceso a estos recursos. Cuando no se tenía acceso al recurso tecnológico, al acceso virtual, como podemos ver en la imagen, se pudo utilizar guías, unidades didácticas impresas o también diseñadas por los mismos docentes. También se utilizaron textos escolares, materiales de modelos educativos flexibles y por último en la radio, televisión y en el mismo teléfono se entregaron programas educativos que podrían utilizar los estudiantes para no parar su proceso. Si se tenía el acceso a los recursos tecnológicos, se podrían utilizar plataformas para la comunicación directa con el estudiante y para la explicación de los conceptos y los contenidos. Debemos de tener muy claro que la educación en el país no se está haciendo, no es una educación virtual y tampoco es una educación a distancia, son dos términos también diferentes. Estamos dando es una continuación a la educación desde casa, utilizando los recursos que tengan los estudiantes y los docentes a su disposición. Ahora bien, partiendo del interés de que este proyecto quiere identificar las percepciones de los docentes de inglés en relación a todos estos ajustes que se debieron de hacer en respuesta al aislamiento preventivo, pues resulta imperativo primero definir qué se entiende por percepciones. Para esa construcción, para este concepto, pues es necesario tener claridad con lo que Marie-Ponty
Merleau-Ponty define como las percepciones y las formas en que éstas son abordadas desde el campo educativo y desde el campo investigativo. Al respecto, ella nos dice que la percepción es el proceso que nos permite conocer el mundo que nos rodea. La percepción es el proceso cerebral que se encarga de dar forma y sentido a los diferentes estímulos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. La percepción es la base del aprendizaje. Primero construimos una realidad en nuestra mente, que sería la percepción, y luego creamos un contenido, que es el aprendizaje. La percepción y el aprendizaje, por lo tanto, están muy íntimamente unidos uno con el otro. Una vez definidos los conceptos claves del problema, resulta necesario hacer un reconocimiento del marco normativo que se ha creado para responder a la situación de emergencia desde el sector educativo. Al respecto, observamos que a nivel internacional, organizaciones como la ONU hacen un llamado a regresar a las aulas una vez que los gobiernos hayan tomado las medidas necesarias para controlar la transmisión del virus, reconociendo que los presupuestos para educación se deben proteger y aumentar. A su vez, la UNESCO fomentó la creación de la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, centrando sus esfuerzos en tres aspectos principales: el acceso a la conectividad para la educación, el fortalecimiento de las habilidades digitales y pedagógicas de los docentes y salvaguardar los avances que se han logrado en la educación en condiciones de igualdad de género. A nivel nacional y en respuesta a la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación emite las circulares 19 y 20 de 2020, en las que brinda orientaciones adicionales a la declaratoria de emergencia, convocando a las entidades territoriales certificadas a hacer una adecuación de la oferta de manera que favorezca la continuidad de la prestación del servicio, reconociendo la provisionalidad del estado de emergencia. Al respecto, la circular 19 establece que a partir del 16 de marzo los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del país debían aunar esfuerzos para el desarrollo de las alternativas flexibles que integren en lo académico las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el uso de otros medios audiovisuales con el fin de apoyar, de adoptar las medidas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo. Para ello, se socializa la creación de la estrategia de apoyo al aprendizaje Aprender Digital, Contenidos para Todos. Igualmente, se fomenta la creación de los laboratorios pedagógicos con el fin de rescatar la voz de los educadores y sus experiencias significativas. Asimismo, la circular 20 dispone que se continúa con 40 semanas de trabajo académico anual, pero adelantan 3 semanas de vacaciones para que fueran efectivas durante el periodo de confinamiento establecido, justo después de las 2 semanas de ajustes curriculares. Igualmente, dispone que el 20 de abril, después de las vacaciones, se reactivarían las actividades académicas en casa, implicando así que para entonces los docentes ya debían tener listas todas las estrategias y recursos necesarios para la continuidad de las clases. Lo anterior tuvo repercusión en los maestros, en la medida en que las 2 semanas dispuestas para dichas adaptaciones no fueron suficientes para preparar todos los recursos y estrategias que serían implementadas al regresar a clase. De este modo, los docentes se vieron en la necesidad de continuar trabajando durante sus vacaciones en confinamiento. En la Directiva 5 se brindan orientaciones sobre la organización del servicio educativo durante el periodo de cuarentena. Entre ellas, se deben asegurar que todos los estudiantes desarrollen trabajo académico en casa, siguiendo las orientaciones pedagógicas y estrategias que se enmarcan en los procesos que propone el MEN en sus anexos. Además, orientan a los docentes para que diseñen actividades educativas que se caractericen por ser flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas, posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles, y que promuevan el aprendizaje autónomo y colaborativo. Finalmente, se expide la Directiva 11 con orientaciones para garantizar el retorno gradual y progresivo a las aulas bajo el esquema de alternancia, frente a la cual se han manifestado algunas organizaciones tanto a favor como en contra. En cumplimiento de dichas directivas, la Alcaldía Municipal de Tuluá y en su representación la Secretaría de Educación Municipal realizaron las respectivas encuestas a padres y maestros para identificar los puntos de vista frente a la intención de regresar a clases presenciales en modalidad de alternancia.
Los resultados de dicha encuesta permitieron establecer que en las instituciones educativas de nuestra ciudad no se regresaría a clases en este periodo académico. Sin embargo, se deben hacer las adaptaciones institucionales y las adecuaciones para que el próximo año podamos regresar en condición de alternancia. Ya habiendo terminado la dimensión normativa que rige nuestro proyecto, vamos a dar paso a los antecedentes. Entre todos nuestros antecedentes es pertinente mencionar al menos 3 de ellos. El primero se llama Competencias Digitales Docentes y el reto de la educación virtual derivados de la COVID-19. Fue realizado por Josnel Martínez Garcés y Jacqueline Garcés fue mayor de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Santiago de Cali, Colombia. Nuestro segundo proyecto, que nos permite direccionar el foco de indagación se llama Fortalezas y debilidades de la pedagogía en el ciberespacio en época de cuarentena COVID-19. Este fue realizado por Fabiola Isabel Prieto Urguiles y Lilia Patricia Rodríguez Cajamarca y Ruth Concepción Verdugo González de la Universidad Católica de Cuenca, Azogues, en Ecuador. Ambos artículos nos muestran un interés investigativo que está centrado en competencias digitales en épocas de pandemia, pero además nos muestran una realidad que es común en los países latinoamericanos, donde tanto maestros como estudiantes están intentando adaptarse y sobrellevar esta situación precaria que se ha generado a partir del aislamiento social por COVID-19. Nuestro tercer artículo se llama Remote Learning of Biochemistry During the COVID-19 Pandemic, Case of Undergraduate Students in Bogotá, Colombia. Este proyecto, además de mostrarnos el interés por investigar la educación en época de pandemia, ahora nos está mostrando que se están enfocando en temáticas específicas, en este caso biochemistry. En nuestro contexto, no hemos encontrado estudios que indaguen acerca de las perspectivas de los docentes frente a las situaciones que se han planteado hasta ahora y cómo les han afectado positiva o negativamente. Tampoco se ha observado que haya antecedentes cuyo interés investigativo se enfoque en la enseñanza de la lengua extranjera inglés en este marco de la emergencia. Por ese motivo consideramos que es importante, se resalta esta necesidad de indagar qué ha pasado con los docentes de inglés durante este periodo y qué percepciones se han formado a partir de las adaptaciones exigidas en nuestro país. De qué manera pueden rescatar aportes relevantes para futuros procesos de enseñanza y aprendizaje mediante recursos tecnológicos. La problemática que hemos planteado anteriormente nos lleva a preguntarnos entonces cuáles son las percepciones de los docentes de inglés de colegios públicos y privados de Tuluá respecto a las adaptaciones pedagógicas requeridas por el MEN frente al periodo de aislamiento y emergencia por COVID-19. Y para dar respuesta a esta pregunta, nos hemos fijado un objetivo general que es interpretar las percepciones de los docentes de inglés de colegios públicos y privados de Tuluá respecto a los ajustes pedagógicos requeridos por el MEN frente al periodo de aislamiento y emergencia por COVID-19. Además, entre nuestros objetivos específicos está, primero, identificar las percepciones de los docentes de inglés frente a los ajustes pedagógicos realizados para la implementación de la educación en casa con apoyo de las TICs. Nuestro segundo objetivo es establecer las relaciones entre las percepciones de los docentes de inglés y los lineamientos establecidos por el MEN. Y por último, comparar las percepciones de los docentes de instituciones educativas públicas y privadas en relación a los ajustes requeridos para la continuidad del proceso educativo en casa. Finalmente, y en consecuencia de toda la información previamente mencionada, resulta conveniente enmarcar el presente estudio desde un enfoque fenomenológico de la percepción, partiendo del interés de identificar las percepciones de los docentes de inglés en relación con los ajustes que debieron hacer en respuesta al aislamiento preventivo por COVID-19. De esta manera, el alcance de nuestro estudio es interpretativo. Pretendemos utilizar como instrumento de recolección la entrevista a profundidad a docentes de inglés de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de Tuluá. La información de estas entrevistas será procesada mediante codificación abierta, axial y selectiva.
Sin embargo, dado que el diseño del estudio es emergente, es posible que sobre la marcha de la investigación se realicen algunas adaptaciones metodológicas. Presentamos entonces algunos de los referentes que sirvieron para realizar las aproximaciones teóricas presentadas en el presente trabajo y agradecemos a la UCEBA por permitirnos la oportunidad de participar del segundo Congreso Internacional on Research and Pedagogical Innovation. Muchas gracias a todos por su atención.